En este vídeo os voy a enseñar y os voy a dar ideas para que podáis entrenar proyecciones, barridos, controles, inmovilizaciones, lusaciones y sumisiones en casa en solitario. Este viene a ser el último vídeo de todos los básicos de combate en casa solo y también viene a ser el más difícil de hacer, el más difícil de explicar y el más difícil de practicar en solitario. Aún así, como veis, os he planeado un montón de cosas muy interesantes a nivel teórico que os pueden ser de muchísimo interés. También voy a ayudarme aquí de este par de maniquís y del chisme para explicaros aspectos técnicos, también aspectos biomecánicos, que va a ser creo que lo más importante de este vídeo. Una cosa muy importante y que tenéis que tener en cuenta y que es bueno aclarar desde el principio es que este tipo de cosas, para poder aprenderlas bien al 100%, al final vas a necesitar a otra persona, porque, por ejemplo, lo que es las proyecciones y los barridos, necesitas una carga externa, también necesitas saber poner las posiciones, no dejar aperturas, porque, por ejemplo, si tú haces mal una proyección o un barrido, te pueden hacer una guillotina. También, por ejemplo, en los controles y las inmovilizaciones se necesita a otra persona que se esté moviendo para saber cómo equilibrarse. También en las lusaciones necesitas a otra persona para tener la sensación, el tacto fino de cómo manipular palancas. Y también en la parte de sumisiones, pues obviamente necesitas a otra persona para poder adaptar las diferentes llaves de cómo vas a estar sometiéndolo a otra persona y adaptándolo según las palancas. Y ahora me dirás, entonces lo que vas a decir ahora va a ser inútil. No del todo, porque estos conceptos que os voy a decir, por un lado os va a dar una idea muy profunda de cómo cualquier tipo de técnica puede llegar a funcionar, sin decir técnicas específicas, muy en línea de cómo os he estado enseñando las otras cosas hasta ahora. Y por otro lado, también si tú practicas este tipo de cosas en casa, yo he podido comprobar que si bien cuando tú practicas con otras personas no te salen las técnicas al instante, a la hora de practicarlas te van a salir mucho más rápido que al resto de personas. Es como que el cuerpo ya tiene más o menos interiorizado ese movimiento y luego simplemente cuando practicas con otra persona es cuando recalibra lo que has estado haciendo hasta ahora y te empieza a salir la técnica. Por lo que practicar este tipo de cosas en casa os va a dar ese toque, ese plus de facilitar las cosas para cuando tengáis la oportunidad de practicar con otras personas, aprendáis de una manera muchísimo más rápida y muchísimo más sencilla, y más si tenéis claros los conceptos básicos que os voy a comentar. Pero insisto en que tarde o temprano tenéis que practicar con otra persona, mínimo aunque sea jugando, para corregir las posturas, aunque no tengáis un sparring directo, pero sí es importante, o yo que sé, que se deje hacer las palancas para que tengáis esa sensibilidad, aunque no hagáis las técnicas, pero tenéis que practicar con otra persona tarde o temprano. Antes de empezar, también, ya que digo que este es el último vídeo de estos de combate de solo en casa, también deciros que los otros que ha habido hasta ahora son el de la postura básica, el de los desplazamientos, el de golpear con las manos, el de golpear con rodillas y codos, el de las patadas, el de manejo de armas en casa, el de golpear superficies duras, y este ya, como veis, viene a dejarlo todo ya más o menos cerrado. Y también he decidido meter tantos contenidos en este vídeo porque unas cosas suelen llevar a otras. Tú, por ejemplo, proyectas y barres y acabas en un control, en una lusación o en una sumisión. O tú, por ejemplo, empiezas lusando, controlando y luego proyectas. O tú puedes empezar sometiendo y luego pasas lusando o controlando. Entonces, como ves, están muy relacionados y por eso debo explicarlos juntos. Pero insisto, todo esto que os he mostrado en estos vídeos hasta ahora tenéis que aprenderlo también con otras personas haciendo sparring para así corregir un montón de cosas. Entonces, ya sin más dilación, vamos a empezar. Voy a empezar primero con proyecciones y barridos. ¿Y cuáles son los principios básicos y lo que más os recomiendo? Lo primero que os aconsejo es que hagáis las cosas simples. Por mucho que veáis técnicas muy espectaculares, muy complejas, lo mejor es que mecanicéis las técnicas más simples que os puedan llegar a salir de manera muy rápida y muy instintiva en una situación de estrés. Porque una situación de estrés en la que debes de actuar a máxima velocidad y sin mucho tiempo de reacción, es muy difícil poder aplicar técnicas de gran complejidad, y muy probablemente, a no ser que las tengas ultra mega mecanizadas que te puedan salir al instante, es muy probable que no te lleguen a salir. Entonces, lo que más os puedo recomendar es simplicidad, y esto es una de las cosas que más aconseja también mi sensei. Por eso mismo que os he dicho del estrés. Tú en una situación de estrés es muy difícil que puedas hacer una técnica que requiere de mucha precisión. Entonces, primero dominar las técnicas básicas, las que son más vastas, por decirlo de alguna manera, y luego ya cuando
dominéis la base de todas las técnicas, pues ya pasáis a otras más específicas. Pero primero, dominarlo fácil. Luego, el otro aspecto, y ya aquí más en proyecciones y barridos, ¿y qué es lo más importante? Aspectos biomecánicos. Y aquí es donde empiezo a enseñaros cosas con los maniquís. ¿Y qué es lo más importante para cualquier proyección o barrido? Pues es algo muy simple, más simple de lo que creéis. Para hacer una proyección o un barrido, no trata de hacer técnicas, sino que la base para poder proyectar o poder barrer es hacer que la proyección del centro de gravedad de la persona salga de su base de sustentación. Y ahora dirás, pero qué cosa más extraña me acabas de decir. Fijaos, tenéis que imaginaros, dependiendo de las posturas que tengáis, si el centro de gravedad de una persona suele estar más o menos a la altura del ombligo, para que os hagáis una idea, siempre y cuando la proyección de mi centro de gravedad esté dentro de la línea imaginaria que va de todos los puntos de apoyo que tengo. Por ejemplo, si lo que veis es mi base de sustentación y mi centro de gravedad se proyecta aquí, pues siempre que mi centro de gravedad esté dentro del dibujo, me voy a mantener estable. Pero si por lo que sea, con la técnica que hagas o con el movimiento que hagas, me sacas el centro de gravedad de esa base, es cuando voy a tender a caer. Y aquí, con esta cosa tan simple, es cuando vais a comprender todo tipo de técnicas y cómo pueden funcionar. Por ejemplo, aquí por un lado es cuando entendéis de por qué las posturas más abiertas son más estables, básicamente porque, como veis, la base de sustentación es mucho más amplia. Entonces, todo tipo de fuerzas que vengan en este lado, si por ejemplo me mueven, pues mi centro de gravedad se puede mover todo esto antes de que llegue a caer. Pero en cambio, si por ejemplo me mueven en este eje, pues es más fácil que llegue a proyectar. Por eso las guardias suelen ser más o menos en diagonal para poder adaptarse a todo ese tipo de movimientos y no llegar a caerse. Y por eso también, cuando uno está con un apoyo, es más fácil que te llegues a caer. Básicamente, si tengo el pie en el suelo, pues mi base de sustentación es todo el pie. Por eso, como veis, el cuerpo, cuando pasa apoyo de una pierna, se reequilibra y como que mueve la cadera para allá para llevar el centro de gravedad a donde está el pie. Entonces, siempre que el centro de gravedad esté en la base de sustentación, no vais a caer. Por ejemplo, voy más para acá, se sale, me caigo. Pero si está dentro, no caigo. ¿Y con esto qué puede pasar? Que cualquier fuerza que se produzca que me saque el centro de gravedad va a ser que me caiga. Y esta es la esencia de cualquier tipo de proyección o barrido. Lo que tenéis que buscar es sacar el centro de gravedad de la base de sustentación. Y también hay que decir que, por ejemplo, si se tienen 3 o 4 apoyos, pues obviamente también vas a estar más estable. Porque aquí, por ejemplo, todo esto, todo lo que proyectan mis apoyos, es mi base de sustentación y mi centro de gravedad está aquí. Entonces aquí para tirarme tendrías que sacarme el centro de gravedad para uno de los lados y, como veis, me mantengo estable. Aquí, por ejemplo, sería esta proyección de aquí y mi centro de gravedad cae aquí, pero está en este triángulo. Entonces puedo hacer todo tipo de cosas mientras no salga de esa proyección del centro de gravedad. Otro factor que también tenéis que tener en cuenta es que el cuerpo se reequilibra de manera dinámica. No hay que entender que el cuerpo va a estar como un maniquí, que como veis se puede mantener una pierna porque su centro de gravedad está en el pie, sino que cuando estamos en movimiento estamos como cayéndonos constantemente y reequilibrándonos constantemente. Y aquí es donde vienen los impulsos que tiene el cuerpo de, por ejemplo, si estoy aquí y me valen para acá, como el centro de gravedad se está saliendo, pues ¿qué hace? Apoya aquí para reequilibrarse. Si voy para adelante y tropiezo, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Pues como veis, si está aquí, ¿qué es lo que hace? Recuperar esa base de sustentación. Y todo este tipo de cosas, el cuerpo las hace de manera automática. Y aquí que tenemos que para proyectar o barrer, por un lado, como ya os he dicho, tenéis que sacar el centro de gravedad de la base de sustentación y por otro lado tenemos que llegar a impedir que pueda llegar a reequilibrarse de manera dinámica, impidiendo que el rival haga otro tipo de movimientos o haciéndolos de manera tan rápida que no les dé tiempo a reaccionar. Y aquí, por ejemplo, tenemos todo tipo de técnicas. Fijaos, usando aquí como ejemplo el pequeño maniquí, si tiran una patada, como la base de sustentación está entera en el pie, entonces cualquier cosa que sea barrer el pie va a significar una proyección a no ser que reequilibre. Por ejemplo, si tiras una patada y metes un barrido por aquí, a no ser que pueda reequilibrar, porque como veis, el centro de gravedad se proyecta aquí y cae. Y una más funcional, ¿cuál podría ser? Pues al contrario también. O sea, tenemos el maniquí tirando la patada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Barrer desde aquí y proyectar para allá. Aquí la diferencia es que si, por ejemplo, está tirando la patada y puede llegar a equilibrar, entra en esa base y se puede reequilibrar. Pero si lo hacemos lo suficientemente rápido para que no llegue a apoyar el pie, entonces sería el barrido y cae. Y esto podría ser de, por ejemplo, tira la patada aquí y barrer. Los barridos, más que un golpe, suele ser arrastrar. O sea, por ejemplo, aquí con el rack, ¿veis cómo lo arrastro? No es un golpe, sino que es un arrastre. Y ahí entrenando sombra podéis practicar de pam, 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 patada, barrido.
o pam, 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 barrido. O sea, ir mecanizando ese gesto de barrido. ¿Qué más tenemos de cuando nos tiran una patada? Para barrer fácil. Y aquí nos tiran una patada y movilizamos la pierna y empujamos para allá, estamos impidiendo que se reequilibre y estamos sacando el centro de gravedad de la base de sustentación. Lo que haría que aquí con este tope se produzca un barrido o una proyección hacia atrás. Y aquí es donde entran las otras técnicas, que son las de barrido más activo, que no solo ponen aquí como una zancadilla, sino que también, si lo queréis optimizar, más que simplemente apoyar y empujar un poquito para que caiga, lo que tenéis que hacer es barrer de manera activa hacia el lado contrario al que vais a proyectar el centro de gravedad y también de manera activa hacia el lado que estáis proyectando el centro de gravedad. Entonces es como hacer una especie de tijera, hacer los gestos hacia los dos lados para que aquí, por ejemplo, esta patada lleve para allá y aquí, por ejemplo, los brazos lleven para allá, para impedir que se reequilibre y el centro de gravedad caiga. Y aquí que tenemos, pues, la proyección más básica y más fácil de todas, que es en la que, independientemente de la postura del rival, tú entras, este brazo se apoya en el rival, lo barres y lo tiras. Y esto puede servir cuando el rival tenga una pierna levantada o incluso con las dos. Pero el principio básico viene a ser el mismo. Simplemente si están las dos, puedes hacerle la zancadilla a las dos piernas para que no se pueda reequilibrar y ya lo tienes, va a caer. La única manera que tendría de no caer sería agarrándose y esa es una posible defensa que te llevaría al suelo, entonces caeríais los dos. O haciéndolo de manera tan explosiva que esta pierna que está barriendo, si solo llegas a apoyar una, no dé tiempo a que la otra se pueda apoyar atrás. Por eso también hay que hacerlo muy explosivo y hay que mecanizarlo para hacerlo de manera automática. Y aquí en casa pues simplemente podéis entrenar simplemente de como que estáis un sparring normal, pam, 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 y como que visualicéis que hay una apertura. Por ejemplo, yo aquí visualizo que está aquí, pues entro y proyecto. Y aquí es donde pueden venir todo tipo de controles después. Que, por ejemplo, si tengo el brazo aquí, aquí puedo hacer palanca con el brazo, o puedo entrar y ya paso a hacer ambas. Como veis, está todo relacionado. Entonces, en casa, practicar con esto que os acabo de decir de manera simple. Pues tenemos pam, 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 barro, me tira, barro. Porque esa es la otra. Podéis centrar tanto por fuera como por dentro, porque el principio es el mismo. Por ejemplo, en este otro movimiento que hice, si por ejemplo me tira aquí una patada, puedo inmovilizar la pierna aquí, puedo agarrar la pierna y me barro por dentro, llevándome la pierna. ¿Aquí cómo se podría continuar? Pues puedes agarrar la pierna y me hiperextiendes para reventarle la rodilla, o pillas el tobillo y extiendes para usar el tobillo, de manera muy simple. Así que los ejercicios sería mecanizar ese gesto. Estar en casa, visualizar, de barrer, barrer, pam, 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 pam. Bloqueo, barro por dentro, y yo pierna. Es bastante sencillo. Y aquí es donde voy a comentaros otros principios que también son muy importantes, antes de comentaros otros tipos de proyecciones. Ya a la hora de hacer proyecciones, tenemos que meter otro factor, que es el de las palancas. Y lo de las palancas os lo voy a explicar de la siguiente manera. Fijaos, por un lado, cuando tú agarras a alguien para proyectarlo, lo que se busca cuando tú estás usando tu cuerpo como punto de apoyo es que tienes que poner el punto de apoyo por debajo del centro de gravedad para poder proyectar. Y eso también os lo voy a explicar aquí. Fijaos, imaginaos que la pelota es alguien que me está intentando proyectar. Entonces, si mi centro de gravedad está en el abdomen, ¿qué es lo que tienes que hacer para tirarme para adelante? Pues tienes que ponerme mi centro de gravedad por encima, o sea, más alto de lo que está la base sobre la que lo vas a apoyar. Entonces, ¿eso qué significa? Que tienes que llegar a bajar la cadera por debajo del centro de gravedad para que haga palanca y puedas llegar a proyectar. Por eso, puedo estar aquí sin caerme, o, en todo caso, caigo de pie. Pero si quiero caerme para adelante, tendría que pasar mi centro de gravedad muy pasado, y aquí es donde empiezo a caer. Si no bajé la cadera lo suficiente, o el punto de apoyo, no vais a caer, como estáis viendo. O sea, ahí se mantiene la estabilidad. Y aquí es donde se explica otro factor que es importante a la hora de hacer este tipo de proyecciones que tienen mucho más contacto, que es pegarse al cuerpo del rival lo más posible, porque de esa manera, aparte de que vas a controlar más los movimientos que va a hacer, vas a tener más sensación de si su cadera está por encima de la tuya y es más fácil que la llegues a proyectar. Es muchísimo más difícil proyectar
Si por ejemplo la persona está despegada, porque encima tienes una palanca más larga, por lo que te va a costar mucho más hacer la fuerza, que simplemente te pegas todo lo que puedas y simplemente cuando estés agarrando, si ves que la cadera del otro está más baja, pues bajas tú. Y a partir de ahí simplemente es hacer fuerza y sacarle ese centro de gravedad. Porque la base de sustentación, cuando tú levantas a la otra persona, su base de sustentación eres tú. O sea, está encima tuya. Entonces, para proyectar, simplemente tienes que tirar. Y aquí es donde tenemos todo ese tipo de proyecciones, de que la persona está aquí, entra y tira. Y aquí también es de donde salen los controles en el suelo, de que tú, por ejemplo, entras, proyectas, controlas la cabeza y usamos los mismos principios para tener una base más estable. Entonces, en vez de estar, por ejemplo, aquí encogidos, para tener más control, abrimos las piernas para que nuestra base de sustentación sea más amplia y para controlar al oponente, si nuestro centro de gravedad está aquí, pues se lo vamos a poner encima. Para así controlarlo, si no se puede encima del todo, poner todo el peso posible encima para que le cueste más moverse, porque si por ejemplo estamos aquí o estamos aquí, pues se va a escaquear. Y aquí ya que estamos, pues os comento los controles y las inmovilizaciones, aunque luego os tengo que comentar aspectos tácticos de las proyecciones y los barridos. Si por ejemplo controlamos después de una proyección, por decir, está aquí, hacemos un barrido, caemos y abrimos las piernas. Esto si no tenéis nada en casa, podéis practicarlo pues más o menos igual. Ahora va a ser otra proyección de, por ejemplo, agarro las piernas, bajo y aquí por ejemplo me he colocado con otra postura, que sería ando por debajo, como veis, abro las piernas para tener una base más estable y que de esa manera, si hace fuerza, no me pueda desequilibrar. Pongo mi centro de gravedad encima todo lo posible para transmitirle todo el peso y aquí hay otro par de cosas que hay que cuidar. Otras posturas podrían ser, por ejemplo, esta de frente y ya las dos piernas caer encima y controlar aquí, que como veis, base de sustentación, apoyo el peso y controlo la cabeza. Parecido podría pasar si por ejemplo la persona está de pie y la proyección simplemente es que la agarramos de la cabeza, si el centro de gravedad está aquí y su base de sustentación está atrás. Entonces, si impulsamos para atrás, va a caer y como veis, igual abro las piernas y mi centro de gravedad ya estaría en su cabeza, controlando. Entonces, como veis, un principio básico para controlar e inmovilizar a la gente en el suelo es proyectarle todo tu peso y tener una base estable para que si te intenta desequilibrar no pueda, porque tienes esa biomecánica a tu favor. Pero además, también hay otras maneras de poder inmovilizar a otra persona, que vendría a ser con dolor. Pero yo diría que no solo hay que inmovilizar con dolor, sino que también hay que complementarlo con lo que os he dicho antes. Entonces, este tipo de proyecciones, ¿qué podría ser? Por ejemplo, el barrido que os he enseñado antes. A alguien, te lo pillas, lo barres, va al suelo y aquí por ejemplo tienes el brazo y lo luxas, o sea, solo este hecho aquí, tú puedes por ejemplo aquí con la mano apoyar, aunque esto no es del todo óptimo, luego os digo cómo se hace mejor, y aquí lo luxas y ya lo tienes controlado. Tendrías que controlar el otro brazo para que no te ataquen las piernas, pero esa es una manera de controlar con dolor, luxando aquí el codo. Luego, otra manera más óptima puede ser, por ejemplo, proyectas. En vez de tener esta pierna muerta, le pones la tibia en las costillas. Aquí, en este apoyo de la tibia en las costillas, adelantas el peso y tienes tu peso proyectado en la tibia, que es una superficie dura, clavándose en las costillas. Y esta, por ejemplo, es una postura que puede cortar la respiración. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un doble control de tronco con la tibia, proyectando el peso para adelante, usando el codo atrás y también incluso controlando el cuello. Podéis controlar el hombro para que no os tire de puñetazos, etc. Aparte de que aquí podéis hacer transición y hacer ambas. También controles y proyecciones con dolor, y por eso, como veis, he tenido que combinar todo en el mismo vídeo. Por ejemplo, tú puedes pillar a una persona de pie y mediante dolor la puedes proyectar hacia el suelo. Por decir, me ataca, y lo que hago es apoyo mi peso en el hombro y dirijo hacia el suelo. Y aquí igual, proyecto mi peso a mi mano para que todo mi peso esté apoyado. Entonces, si estáis, por ejemplo, aquí, se puede escapar. Entonces, poner vuestro centro de gravedad proyectado en la mano y, de paso, llevando esta palanca para atrás. Y aquí también, igualmente, podríais hacer la típica llave de policía y pillar aquí y tener a la persona controlada teniendo el dolor en el brazo. Y esto se puede hacer de maneras muy complejas. O sea, tú puedes pillar simplemente el brazo y controlar, o puedes también incluso pillar brazo muñeca, o sea, tú puedes controlar aquí solo con el brazo atrás y si lo quieres optimizar pues le metes más la muñeca. Pero aquí va lo que os he dicho de hacer las cosas simples, y lo simple es de, por ejemplo, si os tiran un golpe, desviarlo y proyectaros hacia atrás, transferir el peso y controlando aquí. Aquí ya tenéis bastante controlada la persona, y si queréis putear, pues le claváis la tibia. Y esto de la tibia y controlar con dolor también sirve para controlar las articulaciones con dolor. Tú, por ejemplo, vas
proyectas y, por ejemplo, en este caso, está a lo mejor la persona armada, pero no puedes desarmar porque te está atacando. Pues a lo mejor aquí controlas con la tibia en la articulación para que no pueda mover la mano proyectando el peso y atacan a esta zona. También la parte de dolor se utiliza para salir de cuando está agarrado. Imaginaos que esto son las piernas, ¿vale? Y que me tiene aquí porque estoy en su guardia. Entonces, para sacarlo podría ser saco y luego para poder salir meto la tibia en el muslo, salgo del otro lado y transiciono para adelante. Entonces, como veis, la combinación de el dolor más el peso puede ser muy útil para controlar diferentes situaciones del combate, para controlar a la persona y, si es posible, no hacerle daño si solo queréis controlar. Otra manera muy sencilla de controlar y también de proyectar a una persona es controlar la dirección de su cabeza. Básicamente porque hacia donde va la cabeza suele ir el cuerpo. Entonces, si por ejemplo te lleva la cabeza para atrás, pues tú ya tiendes a irte para atrás. Si te la llevan para adelante, pues tiendes a irte para adelante. ¿Y aquí qué se podría hacer? Pues, por ejemplo, una manera de proyectar muy simple, y por lo que sea ganas la espalda, aunque agarres la cabeza y tú te vayas hacia atrás, la persona va a tender a caer. Esto, por ejemplo, ¿en qué situaciones se puede hacer? Si pillas a una persona que está amenazando a otras personas y tienes apertura y no te ha visto y quieres controlarla sin hacerle daño, te puedes acercar con cuidado y la proyección y el control sería muy sencillo. Sería simplemente agarras del cuello y te vas para atrás. Y aquí, si lo hacéis de manera rápida, como su centro de gravedad está donde están las patas de las sillas, también estáis proyectando porque va a tender a caer. Pero en este caso, como estáis llevando la cabeza, aunque no saquéis su centro de gravedad y la base de sustentación, si tú diriges la cabeza hacia el suelo, va a tender a ir al suelo, por mucho que esté estable. Por lo que aquí podéis entrar y vais hacia atrás, y aquí, por ejemplo, podéis aquí incluso finalizar. O tener a la persona controlada y os podéis cubrir evitando aperturas y lo podéis tener más o menos controlado, sin necesidad de complicarse mucho la vida. Porque en este caso habría 1000 maneras de poder proyectar a la persona, pero la simple es esa. Luego también, pues por ejemplo, pillar y proyectar aquí y podéis controlar la cabeza, abrir las piernas y tenéis a la persona. Luego también una manera de proyectar ahí, que sería complicarse igual mucho la vida, es, por ejemplo, pillar las piernas, empujar su centro de gravedad hacia delante con las piernas fijas y va a tender a caer. Entonces, si por ejemplo agarremos aquí, ¡pam!, empujo su centro de gravedad y llevo las piernas para atrás, va a tender a caer. Aquí podéis abalanzaros para controlar, ya sea aquí o incluso y encima controlando la cabeza, abriendo aquí la base, transmitiendo todo el peso. Con este mismo principio también sale la proyección por delante. Por ejemplo, tú estás ahí, pam, 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 entras, fijas, pilla las piernas y es llevar su base hacia atrás, su centro de gravedad para allá, y como veis, tiende a caer. Entonces, imaginaos que cae, controlas y controlas aquí, controlando la cabeza, y aquí incluso puedes llegar a finalizar, ya sea yendo al cuello, por ejemplo, poniendo el peso en el cuello, o incluso aquí por asfixia, pero eso va después. Otro factor importantísimo en todo este tipo de técnicas, y por eso es muy importante que practiquéis con otras personas, y también es muy importante que esas personas vayan un poco a mala leche para pillaros las aperturas, es pulir esas aperturas para evitar que os hagan contras o que os hagan incluso golpes críticos, adaptando los movimientos para evitar riesgos. Por decir, llegas, por ejemplo, barres y controlas aquí, pero estás aquí con la cabeza en alto, pues a lo mejor si la persona tiene movilidad te puede cascar una patada en la cabeza, a lo mejor si tienes la mano libre te puede atacar los ojos, si no controlas bien la cabeza y te colocas mal te puede morder, te puede hacer mucho daño. También si por ejemplo estáis muy abiertos y no estáis controlando las extremidades, os pueden golpear la zona genital, por lo que siempre eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Entonces, ¿esto cómo se soluciona? La parte de los genitales, controlando las articulaciones. Si por decir aquí tiene este brazo libre, si yo estoy controlando no le dejo el brazo libre, porque este brazo libre me puede atacar aquí o me puede atacar a los ojos. Entonces, ¿qué podría hacer? Lo controlo con la otra pierna, poniéndole el peso, lo inmovilizo. Si por lo que sea se escapa, pues tengo que, por ejemplo, cubrir un poquito más y evitar dejar aperturas. También, la parte de la cabeza, pues tú puedes hacer los controles y te pegas lo más posible al cuerpo, y así no dejas aperturas. De hecho, una manera muy sencilla de poder finalizar a una persona es yendo a los puntos críticos de manera directa, sin necesidad de esforzarse mucho. Por decir, está aquí el combate, pillo las piernas, proyecto y acabo aquí. Y estas son las piernas y a lo mejor que me tienen su guardia, ¿vale? Dejamos que aquí me tengo. Entonces aquí escondo la cabeza para que no me haga nada. Aquí los brazos se los puedo controlar con los codos. Y aquí estoy protegido, pero tengo acceso a sus ojos. Como veis en esta posición, podría atacar a los ojos. También podría usar los cúbitos para asfixiar directamente, teniendo cuidado con los otros brazos sin necesidad de exponerme y estar, por ejemplo, aquí en una posición muy alta, en la que si la persona, por ejemplo, empuja, me puede llegar a proyectar y
se le pilla una posición más tendida. Entonces, como veis, es esconderse. O sea, tú te escondes. Si se aplica, por ejemplo, un mataleón, si tú, por ejemplo, lo haces aquí alegremente y dejas los brazos libres, pues ¿qué va a pasar? Pues que te puede pinchar los ojos y es una apertura que dejas. Si tú, por ejemplo, dejas las piernas muy aquí, te puede pisar los pies. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues escondes, evitas que tenga cualquier punto de contacto y que te pille esas aperturas. Esto también, cuando se proyecta una pierna o cualquier parte, también hay que proyectar con la cabeza bien colocada. Tú, por ejemplo, con la proyección que os he dicho de pillar las dos piernas y tirar para adelante, si lo haces con la cabeza mal colocada, por ejemplo aquí la persona, si es pilla, te puede pillar, puede aceptar ese barrido y te puede hacer una guillotina. Y ha sido por un error tuyo, por ejemplo aquí. El maniquí me intenta proyectar, me pilla los pies, pone el hombro ahí, me empuja y yo simplemente meto aquí. Aquí tengo una guillotina y lo puedo finalizar. O sea, como veis, eso ha sido por un error del maniquí. Simplemente lo he aprovechado. ¿Ahí cómo se podía hacer? Pues a lo mejor, en vez de hacerla tan al lateral que te pueden pillar, entrando con la guardia en alta para que no te pueda llevar ningún golpe, entras poco a poco, proyectas y mantienes el control evitando que te haga otras. Y por detrás igual. En vez de a lo mejor estar aquí tan alegre porque te puede llevar una hostia, pues por ejemplo, te pegas, controlas, tiras y cuando estás atrás, pues igual. Te escondes evitando esas aperturas críticas. Que en deporte igual no pasa nada porque no se puede atacar en esas zonas. Pero en defensa personal sí hay que tener cuidado porque te pueden atacar en esas zonas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si se proyecta una pierna, pues igual. Imaginaos que el maniquí es una pierna, ¿vale? Que me han tirado una patada y agarro aquí la pierna, pues tampoco me voy a poner aquí libremente, porque me puedo llevar un puñetazo desde arriba, me puedo llevar la otra patada o cosas así, sino que si cojo una pierna, me escondo y aquí a la hora de proyectar, o por ejemplo, barrer la otra y tengo aquí la pierna controlada y luego acá a la parte de arriba, o incluso cuando se tiene una pierna no hace falta ni hacer nada, simplemente como ver a la persona ya tiende a caer y la puedes controlar. Por lo que, como veis, tenéis que tener cuidado y evitar esas aperturas, porque básicamente tú puedes hacer una proyección, una luxación muy bien hecha, que si cometes un error en un lapso de tiempo que te pillan, por ejemplo, los dos ojos o te agarran de los huevos, has perdido, por mucho que lo hayas dominado hasta ese momento, o también con el ejemplo que os mostré de la guillotina. Luego aquí, y antes de pasar de manera más profunda a la parte de luxaciones, comentaros otro aspecto que es muy importante en lo de las proyecciones y los barridos, que son aspectos tácticos. Yo os he comentado de no dar tiempo, hacer las cosas rápidas para que la persona no se pueda reequilibrar. También, de la misma manera, aunque no proyectéis, podéis usar tácticas para mantener a la otra persona en constante movimiento para que no esté estable. Aquí es donde entendéis lo típico de que tú ves a gente que está haciendo lucha y no lo veis intentando proyectar en todo momento. También se pueden agarrar y están como moviendo al oponente, lo mantienen en movimiento para que de esa manera luego cuando intenten proyectar sea mucho más sencillo, porque ya de por sí está un poco inestable. Ya os he comentado la parte de proyección por dolor, que también la proyección por dolor no solo se puede hacer con el ejemplo que os dije en el codo, sino que también se puede hacer, por ejemplo, con una proyección que es con la tibia. Es, por ejemplo, tú inmovilizas el talón con las manos, apoyas la cabeza en la tibia, llevas las manos hacia atrás y empujas la rodilla para adelante, porque básicamente le están luxando la pierna. Y, por ejemplo, esa proyección o semiluxación es muy útil para si por lo que sea estáis en el suelo y podéis pillar una pierna. Imaginad que os han proyectado y estáis aquí en el suelo y alguien comete el error de, por ejemplo, poner el pie cerca tuya o enfrente tuya. ¿Cómo lo puedes proyectar? Pues le pillas el pie, giras la cabeza aquí con contundencia y ya ahí cuando caiga, pues ya posicionas y controlas. Ya sea aquí, ya sea aquí, ya sea aquí. Ya como ves, también otra manera muy sencilla de proyectar a otra persona es usando su falta de movilidad. Y este ejemplo lo voy a dar con el maniquí. Por decir, tú le pillas a alguien una patada y simplemente por el hecho de levantarle la pierna, si se la levantas de manera muy agresiva, si no tiene la flexibilidad, es probable que suelte la otra y se vaya al suelo, porque eso le da mucho dolor. Y personas con poca flexibilidad, créanme que cuando se hacen estas cosas es un golpe bastante fuerte, porque ese reflejo puede hacer que levante la otra pierna y se pegan la hostia de sus vidas. Así que hay con cuidado. Y ya antes de pasar a las luxaciones y las sumisiones, aunque ya os he comentado unas cuantas, ¿cómo nos podríamos defender de las proyecciones? Pues evitando que nos hagan lo que nosotros teníamos que hacer, reequilibrando constantemente nuestra base de sustentación para evitar que nos proyecten. Por eso, cuando veis, por ejemplo, en MMA que están aquí como que van a proyectar, muchas veces el peso está adelantado porque al apoyarte en el rival pasa a ser nuestra base de sustentación. Y por eso también cuando van a proyectar, pues como que echan la pierna fuerte para atrás
y así reequilibran. O va reequilibrando ahí usando esa base. Luego, otras maneras, si nos llegan a proyectar, es acortando las palancas. Por decir, si te llegan a pillar la pierna, puedes acercarte de manera agresiva e incluso acercarte golpeando. Por decir, tiro una patada, me la pillan, me va a proyectar. ¿Qué puedo hacer? Pues entro con agresividad y estampando con el codo y me pego. Y aquí si me tira, sería conmigo. Si por ejemplo me llega a proyectar para atrás, pues yo vengo aquí y lo llevo conmigo. Incluso si el golpe es fuerte, si me tira la pierna, pues podrías incluso proyectar para adelante y ya salir controlando. Por lo que aunque os proyecten, si os pegáis bien, podéis por un lado no caer de manera agresiva, por decir, si aquí voy a proyectar, no es lo mismo caer, si por ejemplo me está agarrando y cae aquí, agarrándome, ya controlándome, que caer aquí como ¡pam! Y que se lleve un catapán, que se pegue la hostia de su vida. Luego por otro lado, para salir de los controles, también como os digo, es hacer lo opuesto a lo que tenemos que hacer. Que por un lado, si nos están controlando, sería desequilibrar, hacer hueco, porque por decir, no es lo mismo, si por ejemplo aquí me tienen el brazo, que me tienen aquí controlado, no es lo mismo controlar a alguien inmóvil que a alguien que no se está dejando y que encima mientras te mueves va recolocando y te va saliendo de la palanca. También hay que tener cuidado ahí de encima, cuando te muevas, no te vayas poniendo cada vez más en la palanca, que también puede ser. Y aquí es donde os digo que es importante practicar. Si tú practicas con otra persona, vas a ver que no se va a dejar. Y es muy difícil hacer esas palancas porque muchas veces se está moviendo en todo momento y tienes que hacer muchas veces mucha fuerza y no hay manera de controlar eso. Y aquí es donde también conecto con lo que os digo de hacer las cosas simples, hacer las cosas básicas y, por ejemplo, usar la ventaja mecánica. Si por decir, aquí la persona forcejea y se agarra, por ejemplo, la mano aquí para evitar el ámbar. Lo difícil sería, por ejemplo, empezar aquí a forcejear y lo fácil es pillarle desde la muñeca, aprovechando la ventaja mecánica y dejarme caer. Es usar la mecánica a favor. Y esto se aplica más o menos a todo, lo que es a controles, lusaciones, sumisiones, inmovilizaciones. No es lo mismo pillar, por ejemplo, un mataleón sin resistencia, que lo llegues a hacer profundo y que entre del todo y que ya no se pueda hacer nada, a que cuando lo estés pillando la persona esté en movimiento, no lo llegues a aflojar del todo, empieza a mover, empieza a hacer hueco, igual te mete la mano. Igual que con la mano también, si aprietas fuerte, pues también puedes asfixiar, que también puede ser, pero no es igual de fácil que la persona esté en movimiento y que esté haciendo resistencia y que vaya haciendo hueco que a que esté inmóvil y que la pilles y se acabó. No sé si me entendéis, pero como os digo, es hacerlo de manera inteligente. Yo esto lo llamo la técnica de la gorda. Y os voy a explicar por qué. Estaba una vez en el metro, yo estaba tan tranquilo sentado y había un sitio. Y vino una señora muy voluminosa y no solo se sentó, sino que cuando se sentó, movió el culo y me movió para el lado, como haciendo hueco. Pues eso de hacer hueco, la técnica de la gorda sirve para todos. Y por decir, tú tienes aquí a la persona agarrada aquí con los ganchos, no vas a controlar igual si está quieta, a que si se está moviendo, porque aquí tengo que hacer una fuerza brutal, y a lo mejor de tanto abrir, me tira de la mano hacia abajo, controla, puede salir y me puede llegar a controlar. Pero insisto y repito, tiene que ser de manera inteligente y no que estés metiéndote cada vez más en lo que te están haciendo. Ya pasando de lleno a las lusaciones, las claves vienen a ser muy similares a lo que os he dicho hasta ahora. Por un lado, la recomendación de hacerlas lo más rápido, lo más fácil y lo más simple posible para que puedas llegar a realizarlas. Por otro lado, una lusación se va a producir cuando tú llevas una articulación a más de su tope articular, por lo que una manera muy sencilla de saber cómo y qué se puede lusar es conociendo el cuerpo. Por ejemplo, tú tienes los dedos. ¿Cuál es el tope del dedo? Si tú mueves el dedo en todas las zonas, ¿en qué zonas crees que se va a romper? O sea, tú lo puedes para acá y a lo mejor no se va a romper. Pero si, por ejemplo, lo extiendes para allá, a lo mejor sí se puede llegar a romper también. Si a lo mejor le metes una torsión, a lo mejor también se puede llegar a romper. Un codo. ¿Cómo se puede llegar a lusar un codo? Si presionas aquí a tope, ¿se llega a romper? No, porque está el tope del bíceps. Si extiendes del todo a tope, ¿se puede llegar a romper? Sí, porque ahí llega su tope articular y es cuando ¡plac!, te lo puedes llevar a cargar. Las rodillas, similar. Tú, por ejemplo, una rodilla. Si la presionas a tope, ¿puede pasar algo? Pues no tiene por qué, porque este músculo, los isquios, hacen topes. Pero si, por ejemplo, la hiperextiendes, sí puedes llegar a reventar la rodilla. El tobillo, ¿cómo lo puedes llegar a reventar? Para acá no. Para aquí, quizás, haciendo mucha palanca. Hacia los laterales sí, con torsión también. Por ejemplo, también si le metes una torsión extrema, también puedes llegar a joder del tobillo a la rodilla. ¿Cómo se puede usar una cadera? ¿Con estos movimientos? Igual no. ¿Con estos? Igual no. Pero a lo mejor, con una palanca ahí extraña que desencaje en la cabeza del fémur, sí. Los hombros similar. ¿Cómo se daña un hombro? ¿Con este movimiento extremo para acá? No. ¿Con este por acá? Tampoco. Muy hacia atrás, quizás, a lo mejor alguien con un hombro muy jodido, a lo mejor aquí se lo puede llegar a sacar. Pero ¿cómo se viene a usar el hombro? Pues por movimientos de torsión y sacando la cabeza del húmero.
Y eso suelen ser movimientos aquí como de semirrotación. Solo que las técnicas no suelen llevar el brazo estirado porque no es práctico. Y aquí es donde viene el siguiente principio, que es usar ventajas mecánicas. Pero antes de pasar a las partes de la palanca y las ventajas mecánicas, decía eso, por ejemplo, un cuello. ¿Qué movimientos tiene un cuello? Adelante del todo, pues aquí más o menos te aguanta. Del lado del todo, hostia, pues si lo extiendes más para allá, lo podrías llegar a dañar. Y toda la columna es igual, si tú la rotas demasiado, la puedes llegar a reventar. Solo que esas maniobras en todo lo que es la columna son muy peligrosas porque puedes ensayar la médula y puedes llegar a cargarte a alguien. Si, por ejemplo, si ensayas la médula muy arriba, lo puedes dejar tetrapléjica. Si la pillas un poquito más abajo o incluso parapléjica, si ensayas a esa altura. Por lo que ese tipo de maniobras hay que evitarlas a toda costa porque el daño es mayúsculo. Y aquí venimos con el siguiente punto. ¿Cómo puedo hacer o qué técnicas puedo llegar a hacer para llevar a las articulaciones a ese tope de movimiento fisiológico que tiene? Y de este concepto es de donde salen las técnicas. Y las técnicas, para que sean eficientes, deben centrarse en llevar ventaja mecánica. ¿Qué concepto básico de mecánica? Ese que tenéis que tener en cuenta es el concepto de fulcro, que es el punto de apoyo, el concepto de longitud de palanca y el concepto de desde dónde se está haciendo la fuerza. Aquí, por ejemplo, si usamos esta pesa y la quiero levantar, el punto de apoyo sería este lado. Y habría dos longitudes de palanca. Una, en donde está la resistencia, que viene a ser este disco, que puede ser el músculo, y otro lado, la fuerza que hago yo. Si la longitud que hay desde aquí hasta el punto donde yo estoy haciendo fuerza es más larga que la que hay de aquí hasta el punto de resistencia, tengo ventaja mecánica. Por decir, es más fácil levantar esta carga si, por ejemplo, agarro desde aquí, porque mi palanca es más larga que la de la resistencia. Y viceversa también, si intento levantar esto con una palanca más corta que la que tiene la carga, entonces aquí me va a pesar mucho más. ¿Y esto cómo lo podemos transferir a la parte de las ilustraciones? Y también en las proyecciones, porque por decir, si tú tienes en una proyección el fulcro aquí en la cadera y agarras, por ejemplo, la cabeza más arriba que no aquí pegado al estómago, entonces al hacer tu fuerza estás usando toda esta palanca, entonces te va a ser mucho más fácil proyectar a la persona. Y con las ilustraciones ahí vendría a ser de el típico ámbar, y por eso en el ámbar no es igual de eficiente pillar el brazo a la altura del bíceps para hacer palanca que pillar el brazo a la altura de la muñeca, que aproveches la palanca al máximo y pillar hacia atrás. Y a la hora de usar una rodilla, similar. Por ejemplo, tú pillas una rodilla, la enganchas aquí hay una pierna, ¿vale? Y pillas el talón, ¿y cómo vas a usar más fácil la rodilla? Si pillas desde el talón y la hiperextiendes ahí a machete o empujando desde el gemelo, pues no, tú tiras desde el talón para usar esa ventaja mecánica y así hiperextender, o sea, agarrando aquí, extendiendo. O la otra sería de, por ejemplo, si la rodilla rival está aquí, pues no es igual hacer palanca desde el gemelo y tirar para atrás que desde el talón y, por ejemplo, aquí estando sentado tirar del talón y echarse para atrás, que simplemente es dejarse caer. Que es echarse para atrás podría ser aquí, o si se quiere más control, pues directamente aquí. Y es como un ámbar, si se lleva por el lateral. De, por ejemplo, pillas la pierna y en vez de estar aquí encima, te la llevas y es como un ámbar en este ángulo, porque estás hiperextendiendo la rodilla. Entonces, como veis, la palanca es muy importante. Y por eso también a la hora de hacer kimura o americana, como ya os he dicho, no es igual de fácil sacar el hombro con el brazo extendido porque quizás no se llega a ser fuerza suficiente o no es fácil manipular, por lo que no es tan factible usar la palanca entera, que si igual lo puedes hacer también. Por eso se usa otro tipo de palanca, que es llevar el brazo doblado y hacer palanca para que de esa manera haga como un efecto manivel y así se lleva el brazo para atrás. Y ahí de donde tenemos esas otras dos luxaciones, que es tú inmovilizas la muñeca, haces palanca y luego simplemente, pues, llevas el peso. Y, por ejemplo, sale la americana y si el codo está para abajo, pues igual, metes la mano, ahí está la palanca, ahí, ¡pah! La muñeca para atrás, y por esa ventaja mecánica te es mucho más fácil hacer que salga el hombro. No es simplemente forcejear de manera bruta. Y aquí es donde viene otro factor muy importante a la hora de usar, que es que el fulcro, o sea, el punto de apoyo donde está rotando la articulación y donde vas a usar, que esté inmovilizado. ¿Por qué? Porque si está móvil no lo puedes llegar a manipular tan bien. Es por decir, si alguien me hace un ámbar y no me inmoviliza el codo o no me inmoviliza también incluso el hombro, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Si no me inmoviliza el codo, pues yo voy a tender a flexionar, o si no me inmoviliza el hombro, pues yo voy a tender a flexionar aquí, imposibilitando la técnica. Y ahí estamos metiendo un factor más. Usar ventaja mecánica, buscar los topes articulares e inmovilizar la articulación para poder manipular y así hacer la palanca. Por eso, a la hora de usar un codo, cuando se hace desde arriba, sin necesidad de hacer un ámbar, se tiende a inmovilizar la articulación que protege ese movimiento, que es el hombro, para que se haga toda la palanca y que no se pueda escapar.
Si por ejemplo intento hacer este gesto de extender el codo para romperlo y no inmovilizo el hombro, pues ¿qué es lo que va a hacer la persona aquí directamente? Pues que se va a rotar y no se lo vas a poder hacer bien del todo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues impedir que llegue a ser esa defensa. Y aquí pues obviamente a la hora de defender, pues eso es lo que tenéis que buscar, que no os lleguen a inmovilizar, intentar que si hacéis hueco, que no facilites que la persona te haga la llave y impedir que te puedan llegar a inmovilizar para que te puedan hacer mejor las palancas. También aquí por ejemplo, que la llave de muñeca inmovilizas la parte de la muñeca ahí. ¿Y qué es lo que pasa si, por ejemplo, no inmovilizo la muñeca? Pues que si hago así, el brazo va detrás y no movilizo la mano. Pero aquí, por ejemplo, aparte de usar aquí otro factor que es el dolor para ayudar al usar, entonces estoy haciendo dolor, estoy fijando la muñeca y luego hago la palanca, aprovecho la longitud de la mano para llegar al usar. Y esta parte de hacer la lusación con dolor, con golpeo y desequilibrando a la persona es algo muy importante, y por eso también digo que os centréis en las lusaciones simples, que son las de codos, porque como veis, al usar un codo simplemente necesitas esa ventaja mecánica, es estirar el brazo y meter el peso. Es muy sencillo. Ahí tenéis la de tirar aquí y ahí lo tenéis. Y aquí tenéis por ejemplo el otro de proyectar, inmovilizar, fijáis el hombro, ¡clac! Y aquí también se puede romper el codo. El otro es también el ámbar, inmovilizas con la cadera, inmovilizas el codo con la entrepierna, tiras de la palanca y subes la cadera para reventar el codo. Pobrecita mía, luego darle un abrazo. Y también quizás la otra lusación fácil, aparte de la de codo y la rodilla, es la del tobillo. Porque simplemente, imaginaos que mi mano es el tobillo, es pillar el tobillo, controlar la pierna enganchándote y es ir hacia atrás y hiperextender el tobillo, que es hacer esto con el tobillo para atrás, en la que si lo pillas simplemente tienes que echar tu peso y ya lo tienes. A no ser que el tobillo sea la hostia de fuerte y que pueda levantarte con ese tibial anterior, tienes el tobillo. Y son sencillas de hacer. Ya luego, por ejemplo, las de americana y kimura, si está la apertura y está el hombro inmovilizado, también son factibles de hacer. Pero son más difíciles de hacer, por ejemplo, de pie, porque de pie la persona se puede equilibrar. Pero si, por ejemplo, estás en el suelo y por lo que sea la persona comete un error y ya ha flexionado el codo, con que le inmovilices la muñeca, le pases el vaso por debajo, cierres tu palanca y hagas peso, ya sea para un lado o ya sea por el otro, movilizar la muñeca, juntar, clac, ya lo tienes. Pero son cosas simples y porque tenéis ventaja mecánica. Pero si por ejemplo intentáis hacer llaves de muñeca y cosas así en la que la otra persona puede estar muy apretada y en la que no tenéis tanta facilidad para tener ventaja mecánica, es muy probable que no salga. Por eso digo que ir a las simples, ir a las ventajas mecánicas y luego las florituras cuando ya dominéis lo básico. Y esto si practicáis con otras personas lo vais a ver. Tú intentas hacer una llave de muñeca o por ejemplo un kimura, una americana, cuando estoy de pie y la persona está tensa y es que, mira, ahora voy a hacer toda mi fuerza y es que no flexiono, o no puedo llevar el brazo hacia atrás, a no ser que pilles a la persona muy bien. Pero en cambio, si le pillas bien el brazo, aunque lo lleve flexionado, le pillas del hombro y metes todo tu peso, si pesas más que esa persona, es probable que lo llegues a controlar, porque es una ventaja mecánica, no es forcejeo. Entonces por eso yo prefiero mecanizar este tipo de cosas que se pueden hacer más de manera bestial y más de manera rápida, que puedo decir, que no te dejas, pues ¡pah! Bueno, vamos para el suelo a mala hostia. Que intentar aquí una americana de pie, que es como ponerse aquí, es ponerse a que te den 20 puñetazos porque es arriesgado, o a exponerte a, por ejemplo, que venga, por ejemplo, con un cuchillo, con un arma, y apuntar a ser justo una llave de muñeca. Pues ahí yo, por ejemplo, veo más simple. Si por lo que sea puedo llegar a esquivarlo, con que controle la muñeca, luego limito el peso. Aquí, por ejemplo, puedo inmovilizar la mano del arma poniendo la tibia y ya veo cómo se la quito, o no se la quito, pero que por lo menos no me pueda hacer nada, ya sea por fuera o también por dentro. Evitar no llegar a esta situación, pues por lo que sea, pues inmovilizo, proyecto, allí, con la rodilla, ¡clac!, rompo. Y si por lo que sea forcejea, pues meto todo mi peso aquí. No sé si entendéis lo que os estoy intentando comunicar con esta parte. Hacerlo simple y hacerlo fácil. Aún así, también es factible hacer lusaciones sin necesidad de tener esta ventaja mecánica. Y aquí es donde vienen otras tácticas, que por un lado es hacer los gestos de una manera tan explosiva y tan rápida que a la persona no le dé tiempo a pensar y adaptarse para evitar que tú le hagas la lusación. Por ejemplo, no es lo mismo hacerla lentito, que ahí es donde va a primar la parte mecánica, y que te venga y digas ¡plah! Porque igual aquí, si pillas el codo, como puede ser bloquear y ¡pah!, a mala hostia, no le da tiempo a tensar el bíceps para impedir que le rompas el codo y ¡clac!, se lo destrozas, pero porque no le ha dado tiempo. Aunque no hayas inmovilizado el hombro, pero como digo, es hacerlo muy explosivo, es como que llega ¡pah!, y de manera instantánea, o que por ejemplo llega por lo que sea, que está agarrando y tiene el codo flexionado. Y como ya os he dicho, si el codo está flexionado, es factible de que hagáis kimura o que hagáis americana. Pues si está flexionado, pues simplemente que hacéis clac, clac. Pero esto lo tenéis que hacer más que en los movimientos, porque aquí
se reequilibra, se gira y te puede golpear, sino que aquí sería de ser e incluso hacer eso y proyectar directamente, porque eso se tiene que hacer proyectando. ¿Que está el codo flexionado? ¿Apertura que deja? Pues plan, plan. Lo has proyectado aquí. También las muñecas, pues similar. Si por ejemplo agarras a una persona y no está tensa, si vas poco a poco va a tensar, pero si por ejemplo haces ¡clac! ¡Hostia! Que me hago daño a mí mismo. Si lo haces rápido, casi me jodo yo mismo. Ya sea esto o ya sea para los lados, o sea, ya depende de cómo queráis usar la muñeca. Si le metéis esa potencia, vais a usar más rápido. Y también, otras maneras que hay también para destensar es, por ejemplo, si te viene un ataque, tú puedes atacar directamente a la musculatura que está metiendo tensión para aflojarla y poder manipular. Por decir, llega el puñetazo y no es lo mismo entrar directamente a la luxación que, por ejemplo, que te viene y atacas, por ejemplo, a la cabeza, el codo, pam, pam. O sea, que estás incluso distrayendo del foco de atención, que es lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, viene, agarras, metes un puñetazo, metes un codo y luego entras porque la estás distrayendo y no está tan atento aquí. Esas son otras partes tácticas. Entonces, ¿cuál sería una luxación demoledora y aplastante? Pues esa que utiliza la ventaja mecánica, esa que se hace de manera súper explosiva, incluso si puedes entrando golpeando, porque esto es dinámico. Tú si una persona la vas a luxar, aquí es que te está metiendo puñetazos y hostias, y eso hay que tenerlo cuidado también, entonces no te puedes quedar ahí media hora intentando luxar. Pero ¿qué desventaja hay? Que si tú vas a hacerlo rápido, no puedes hacerlo en un entorno deportivo, porque si lo haces rápido, ya es que vas directamente a reventarle la articulación y vas directamente a luxar, no vas a controlar como puede ser en MMA, que lo que se busca, por ejemplo, es hacer un ámbar para que la otra persona se rinda. No, si tú lo haces potente, si lo haces con esa explosividad, ya vas directamente a reventar la rodilla, a reventar el codo, etcétera. Y aquí es donde viene, por ejemplo, una de las maneras más simples de luxar una rodilla, que es con una patada directamente en la rodilla. Si la persona, por ejemplo, le metes un patadón en la rodilla, se la hiperextiendes y se la puedes llegar a reventar. Y esa patada puede ser aquí oblicua o ahí lateral y anda mala hostia y luxa la rodilla con un golpe directamente. Pero aquí ya tenéis que tener en cuenta que eso tenéis que hacerlo solo en situaciones de riesgo y ni de coña en situaciones deportivas. En un deporte no hay cabida para hacer ese tipo de cosas. Luego aquí, ya que estoy, ¿cómo se puede romper un hueso? Pues muy similar a lo que yo os he dicho de las palancas. Si por ejemplo esto es un hueso y aplicamos lo que os he dicho de las palancas, ¿cuál es el punto más débil de un hueso? Pues va a tender a ser su punto medio, porque la palanca desde el punto que hace fuerza y desde el punto de apoyo de los dos lados es más larga. Entonces reventar un cúbito, una tibia, un fémur, es peligrosísimo romper un fémur porque se puede incluso meter como grasa en sangre y hay gente que se ha muerto por rotura de fémur y que no los han llevado a urgencias rápidamente. Por eso que os digo, entonces si veis a alguien que se ha roto un fémur, lo tenéis que llevar a urgencias echando leches porque es peligrosísimo, ¿vale? Entonces eso tened en cuenta. ¿Cómo se rompe un hueso fácilmente? Pues para usar la ventaja mecánica, atacando en medio mala hostia. Aunque luego está la otra parte de que hay unas zonas más mineralizadas, pero eso es más complejo. Ahora con aspectos mecánicos es en medio. Pero recordad que eso es muy peligroso. Luego ya pasando al último bloque, que es el de sumisiones. Ya os he comentado las sumisiones controlando por dolor, y aquí es donde vienen, por ejemplo, luxaciones, que no llegan a luxar del todo, sino que se quedan a medias y buscan una rendición, pero que si las llevas más allá produce una luxación. Y esa luxación puede producir una inhabilitación, por lo que aunque no se rinda, queda inhabilitada esa persona. Si le revientas una articulación a una persona, aunque siga combatiendo esa articulación, va a ser más complicado que la pueda seguir utilizando. También se puede inhabilitar una articulación rompiéndola, con lo que os acabo de decir de romper hueso. Los huesos no solo se pueden romper con los impactos, sino que también se pueden llegar a romper con torsiones, pero este tipo de roturas son bastante graves porque son roturas que astillan el hueso y lo dejan de manera muy horrible. Tienes que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. Dando por hecho que he explicado la parte de sumisión por luxación, antes de explicaros los otros tipos de sumisiones, también aquí por sumisión por dolor sería utilizando los puntos de presión, que como ya os dije, no solo es apretar los puntos, sino también usar ventaja mecánica para controlar a la persona. Por decir, esta parte aquí del cuello, esto es un enmarañado de nervios muy grande. No lo mismo que tú simplemente lo pinches a que tengas a la persona en el suelo con todo tu peso apoyado en esa maraña de nervios y sin dejar escapatoria. También otra sumisión que puede llegar a ser peligrosa y que es muy vasta, pero ya que existe, lo quiero comentar, es que por ejemplo, si tú le pillas la cabeza, por mucho que no llegues a luxar y se le aprietas al máximo, o se rinde o le revientas la cabeza, y eso puede ser, yo que sé, aquí con la fuerza o directamente con todo el peso, y por mucho que no llegues a ser una buena palanca, le puedes reventar la cabeza y eso es peligroso si se la llegas a romper. Hay que tener cuidado con esas cosas. Yo os comenté lo de controlar la cabeza para inmovilizar a una persona, entonces ahí es donde viene lo típico de proyectas a alguien al suelo, ya sabes, controlas el brazo y a lo mejor le pisas la cabeza. Aquí por ejemplo le puedes pisar el hombro y lo tienes controlado porque está todo tu peso en el hombro, o incluso si eres un cabrón, pues le puedes
pisan la cabeza, pero eso es peligroso. Son maneras de controlar y de someter. Y ya dejando eso de lado, ¿qué más tenemos? Pues tenemos las sumisiones que son por asfixia y las sumisiones que son por cortar el riego sanguíneo al cerebro, que ambas en una primera fase acabarían con un desvanecimiento, un desmayo, un caos, por decirlo de alguna manera, pero si se mantienen demasiado en el tiempo podrían llegar a matar, básicamente porque si el cerebro no tiene oxígeno, se acabó, olvídate, es peligrosísimo. Y si por ejemplo las neuronas creo que se tiran sin oxígeno más de 4 minutos, empiezan a morir las neuronas y aunque la persona sobreviva puede haber daño cerebral, por lo que hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo se puede someter a una persona por asfixia? Pues pensar, ¿por dónde entra el aire? Pues por la nariz y por la boca. Entonces, con taparle la nariz y la boca, pues ya tenemos cualquier tipo de sumisión por asfixia. Y también, ¿cómo se procesa ese oxígeno que llega al cuerpo? Pues por los pulmones. Entonces, si tú, por ejemplo, proyectas todo tu peso en los pulmones, impides que los pulmones se extiendan y se contraigan, entonces también estás produciendo una asfixia y puedes llegar a someter a alguien porque te está asfixiando. Entonces, aquí donde viene, por ejemplo, el que os acabo de decir de los pulmones, pues tú simplemente si aplastas a alguien, hay mucha gente que no le tienes que hacer nada, simplemente con que le pongas todo tu centro de gravedad proyectado en el pecho, ya los tienes. También, ¿qué podrías hacer? Pues tapas la boca y la nariz, intentas que no te muerdan ni nada, que tiene por aquí los codos, pues podrías, por ejemplo, inmovilizar los brazos con los codos y tapar boca y nariz y esperar a que se rinda, y por detrás similar. O sea, aquí ya sería echarle imaginación, pero la base es la misma, es tapar boca y nariz, meter peso. Aquí, por ejemplo, voy a pillar, inmovilizar, tapo y ya caerá. Sin oxígeno una persona no se puede mover. Luego la otra manera es cortando el riego sanguíneo. Cortar el riego sanguíneo sigue más o menos el mismo principio de asfixia, porque la sangre lleva oxígeno al cerebro, entonces si le cortas la sangre le cortas el oxígeno, entonces también se produce esa asfixia indirecta, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué manera hay de cortarle ese riego sanguíneo al cerebro? Pues básicamente ahí lo que tenemos que controlar es el cuello, porque es donde pasan las carótidas. Si cortamos ese flujo sanguíneo, pues va a producir ese corte del riego, por lo que puede producir una sumisión por desvanecimiento. Que aquí no hace falta hacer una técnica perfecta, sino que cualquier tipo de presión mantenida sobre el cuello, como cortas el riego, puede llegar a producir ese efecto. Simplemente hay unas técnicas más eficientes que otras. Por eso todas esas polémicas de no, es que no se debe enseñar mataleón en internet y cosas así. A ver, que mataleón estaría utilizando una ventaja mecánica que sería cerrar completamente los dos laterales del cuello para cortar el riego, y en vez de, por ejemplo, simplemente dejar ahí que sea de fuerza, pues el mataleón lo que tiene de efectivo es que estás metiendo aquí una palanca con el brazo, estás controlando el cuello y estás fijando la otra mano aquí, y es bastante sencillo de hacer. Y es mucho más eficiente, a lo mejor tienes una persona en segundos, pero una persona siendo el bestia y controlando el cuello, aunque no llegue a entrar bien ese mataleón, también puede llegar a desmayar a otra persona, solo que no de una manera tan eficaz. Pero aquí el principio es ese, meter presión en el cuello, cortar el riego y buscar que la persona se rinda, o ya llegar hasta el desmayo, pero como os digo, es muy peligroso dejar al cerebro sin oxígeno. Te puedes llegar incluso a cargar a alguien, tenéis que tener muchísimo cuidado con esas cosas. También hay que comentar que el mataleón tiene un par de variantes, ¿vale? Esta que os he dicho, que busca que los dos laterales del brazo tapen las dos carótidas del cuello, entonces aquí sería más buscar que el codo se proyecte con el mentón. Aquí también teniendo en cuenta lo que os he dicho, de esconderos, para que no os pillen y cosas así, y este corta el riego, pero tenéis otra que lo que busca es la asfixia. Entonces, ¿qué otra manera de asfixia hay? Meter presión en la tráquea para que no se transmita oxígeno a los pulmones. Entonces, es en vez de hacerlo aquí, este lo que busca es que el radio se clave en la parte de la tráquea y de esa manera producir oxígeno, porque es como si tuvieses una barra aquí. Si presionas aquí, no puedes respirar. ¿Qué peligros tiene esto? Que si tú, para lograr mal este segundo mataleón, que puede estar mal puesto o como quieras, si lo haces demasiado fuerte, le puedes llegar a reventar la tráquea a una persona, y básicamente esa persona se puede estar asfixiando, a no ser que le hagan una traqueotomía, o sea, que le hagan un agujero por debajo del daño que tú has hecho para que pueda respirar, y si no respira te la cargas. Entonces tenéis que tener muchísimo cuidado de no jugar con estas cosas así a lo loco, porque puede haber peligro. Tú, por ejemplo, incluso en un sparring descontrolado, a lo mejor por la emoción masiva, ¡pam! Mataleón. O sea, porque ves el cuello, te emocionas, haces ¡pla! A lo mejor con esta entrada mal hecha, si le metes un golpe muy fuerte en la tráquea, te puedes llegar a cargar a la persona o hacerle muchísimo daño. Tenéis que tener mucho cuidado con estas cosas. También, como ya os he dicho, no hace falta que salga perfecto, simplemente hace falta la presión. Si no entra bien la palanca, pues simplemente habrá que esperar un poco más hasta que se corte el riego o hasta que falte el oxígeno. Entonces aquí están, por ejemplo, las otras variantes, que es, por ejemplo, que si el brazo levantado, la persona pilla, incluso con el brazo se lo lleva por atrás y el tira.
Y aunque no llegue a entrar bien del todo porque está el brazo, cuando está metiendo presión, está haciendo asfixia porque no está dejando respirar del todo y también le está cortando el riego. Entonces, tarde o temprano, a no ser que se salga, pues vas a tener a la persona. ¿Y aquí qué variantes hay? Pues aquí es donde viene lo típico de estar encima y llevar las manos al cuello. También está lo que ya os mostré antes de usar los dos cúbitos en el cuello y presionar para cortar los riegos haciendo esta palanca. De esta manera, ¿sabes cómo hacer esto en el cuello? Podéis apoyar el codo y echar todo el peso delante, que aunque no entre bien, como estás metiendo presión en la cabeza, pues estás impidiendo que pueda respirar bien. Puedes incluso proyectar a la persona, le agarras el cuello, vas para atrás, y aunque no lo pilles bien, y aquí podrías pillar bien, por lo mismo que os he dicho en Mataleón, igualmente aquí, y echando las piernas para atrás, o sea, poniendo todo tu peso. También aquí viene lo típico de usar los triángulos, de por decir, pilla por aquí, cierras el triángulo. También es asfixia. Como veis, el triángulo, más que una asfixia directa, está siendo asfixia por presión, es ahogar a la persona con su propio brazo y usas esta palanca de las piernas para usar una ventaja mecánica, por lo que otro ejercicio que podéis hacer en casa, mecanizar, es el gesto de cerrar el triángulo, aunque no siempre lo vas a poder cerrar, si la persona es muy grande igual no lo puedes cerrar, pero hacer este gesto de cerrar también es bueno que lo mecanicéis, tanto este como los gestos para hacer la americana y la kimura, que son los de pillar el bíceps y hacer palanca, o el otro que también es similar al Mataleón, que es pillar, hacer palanca. Eso lo podéis mecanizar. Y las defensas de esto, pues en principio sería algo similar a lo que os he comentado antes, es aprovechar las aperturas del rival, impedir que te lleguen a hacer una llave muy cerrada, si te llegan a pillar, hacer hueco como puedas, si te tienen pillado el cuello, la primera defensa que puedes tener antes de llegar a estas situaciones, tener siempre el mentón bien metido, que aparte de que puedes noquear, si por ejemplo te llegan, aunque te puedan presionar, no te presionan igual si está el mentón en medio que si estás con el mentón levantado y te llegan a pillar. Entonces sería una defensa preventiva. Llevar el mentón, que no te pillen, y a partir del mentón pues puedes clavar el mentón, hacer hueco. O sea, básicamente es hacer hueco, y eso lo tenéis que practicar con más personas. Y aquí, ya llegando a la práctica de cómo podéis entrenar este tipo de cosas en casa, pues con visualización y sombra, mecanizando todos esos gestos. Estoy aplicando todo más o menos a la vez. Estoy aquí, pam, 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 pillo, proyecto, pa, bien, ponerse rápido de pie. Viene, guardia, bajo, luz, de pie, proyecto, controlo, patada, proyecto, si no pillo tobillo, pillo rodilla, me proyecta, más, suelo, controlo, cambio, finalizo. Entonces, como veis, es aplicar todas esas técnicas y también en el suelo mecanizar mucho el proceso de ponerse de pie y de controlar en el suelo la proyección. Por ejemplo, aquí visualizo, entro, controlo, y aquí por ejemplo puedo pasar pam, pam, o puedo pasar semicosas. O sea, bajo, cuello, atrás, controlo, pillo, controlo, finalizo. Y eso es lo que podéis mecanizar en casa, para que cuando practiquéis con gente, el cuerpo tenga cierta memoria, para que, como os dije al principio del vídeo, podáis aprender muchísimo más rápido que si no habéis estado haciendo este tipo de cosas en casa. Esto viene a ser todo. Espero que esta saga de vídeos os haya sido de ayuda. Seguramente lo que haga después sería ya más secuencias, combinándolo un poco todo, pero ya las bases se concluyen con este vídeo. Tened muchísimo cuidado. Ya os he dicho los peligros que tienen este tipo de cosas. Hacerlo con sensatez, cuidar a la gente, cuidar a los compañeros, cuidaros a vosotros mismos, practicar con otras personas haciendo sparring, poner a prueba todas las técnicas para ver si son útiles o no. Poco más. Un saludo. Hasta otra.